Necesitamos comprender eso. Profundizaremos en un nivel mayor aún, Dios mediante, este compartir sobre la paciencia. Siendo la paciencia la ciencia de la iluminación que permite la comprensión de nuestros estados mentales y de ser equivocados para que rectifiquemos y valoricemos nuestra vida, revaloricemos nuestra vida y transvaloricemos nuestra vida a su real significación. Entonces, en esa estadía trabajaremos sobre nosotros mismos y seremos no solamente evangélicos, seremos no solamente gnósticos, budistas, islamistas, no solamente sufí, sino que pudiéramos hacer lo que seamos, pero nos une el Cristo, nos une el Salvador, nos une el Cristo solar, el Cristo en sustancia, que es el amor. Entonces ya allí llegamos al acceso a la luz. Quien quiera penetrar los mundos de la luz, es decir, de la divinidad, necesita la iluminación. Y la iluminación fue por el Buda Siddhartha Sakyamuni, que se conoce realmente y su nombre verdadero es Amitabha. Entonces allí hay una coincidencia entre las enseñanzas crísticas de Yeshua en Pandira y de Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda Amitabha. Es decir, la luz, el amor, la compasión, la caridad. Entonces, ¿en qué consisten las pruebas iniciáticas? O el camino solar, o el camino de la redención, o el sendero de la gran obra, o del Regnus Dei. Simplemente en que despertamos en el amor, pero para ello tenemos que estudiar los estados mentales de desamor, de crueldad, etc. Y esto es algo maravilloso porque esto no necesita estudio, hermanos, hermanas. Esto no necesita ni siquiera de tiempo. Necesita que nosotros, en primer lugar, anhelamos hacerlo. Si se necesita conocimiento, sí, pero ese conocimiento es cognitivo. Ese conocimiento es gnóstico, ¿por qué? Porque es cognitivo, es cognoscente, está dentro de nosotros. Entonces, y llegamos a lo primario de la redención, porque la redención tenía como primicia o como principio el autoconocimiento, porque nosotros salimos del Edén y necesitamos la redención, volver al Edén. Salimos porque desobedecimos, porque hubo fornicación y porque hubo rebeldía. Ahí están esos tres elementos que en el fondo son uno solo. ¿Qué es? Desamor. Pero ¿qué pasó allí? Que en el fondo había una ambición, es decir, una exaltación del querer ser. Y esa exaltación tenía como fundamento una rebelión interior, es decir, una insurrección mística, porque al querer saber, eso es cognitivo. Entonces, el asunto de la verdad, el asunto de la divinidad, es cognitivo, es decir, es cognición, es conocer. Entonces volvemos al asunto gnóstico, que es cognitivo. Entonces, necesitamos la iluminación, que el Cristo resplandezca en nuestro interior, el Cristo íntimo, nuestro Cristo Salvador. Para ello necesitamos amar, y para amar necesitamos morir en el yo, pero para morir en el yo necesitamos purificarnos, y para purificarnos necesitamos, que es semejante a perfeccionarnos, necesitamos que el ser se manifieste dentro de nosotros, porque Él es el que sabe, Él es el que es, y Él es el perfeccionador, porque Él es el Salvador. Así de claro es el asunto. Cuando nosotros le demos posibilidad al ser dentro de nosotros, a través de la conciencia, que es lo primero, que es lo genuino en comienzo, lo lograremos, pero no en el ego, no en la mente, no en el intelecto, no.
Esto es extraordinario. Entonces ya veremos la vida distinta. Ya no la veremos con un sentido equivocado personal, no, sino que la veremos como lo que es. ¿Qué es la vida entonces? La vida es la única disponibilidad que Dios tiene en su voluntad manifiesta para perfeccionarnos y salvarnos como su creación. Es decir, salimos de Dios como una luz y regresamos como un hombre luz. Regresamos como un Cristo viviente, como un Moisés viviente, como un Salomón viviente antes de la caída. Porque si vamos a la verdad, los apóstoles también se cayeron. Y algunos no se han levantado. Porque estamos en la edad de hierro. Estamos en el Kali Yuga y 1/3 de los Elohim se cayó. Eso no lo digo yo. Eso lo dice Juan de Patmos en el Apocalipsis, en el libro de la Revelación. Entonces no estoy inventando el asunto. Solamente lo describo y lo señalo con el propósito de orientación colectiva para ilustrar en un octavo mayor este compartir sobre la paciencia. En síntesis, hermanos, hermanas, en paciencia poseeremos nuestras almas. Ahora, siempre se ha dicho, no solamente en textos antiguos y a través de leyendas y tradiciones, sino que también en la misma Biblia se plantea a nivel teológico, de que el adversario, Lucifer, o Satanás, o el prototipo, dijéramos, psicológico de la caída, de la separatividad y del yo colectivo, a nivel del anticristo, dijéramos, siempre plantean como posible una transacción, un negocio, un pacto entre el alma, la conciencia y un poder. ¿Me explico? Esto está claro en el escenario que describí anteriormente, cuando Lucifer interior lleva la tentación en el desierto a Jesús el Cristo y le dice: te daré los reinos de la tierra. La propuesta era de que, o la tentación tenía como fundamento, de que Lucifer le está planteando, le está pactando, le está negociando a Yeshua ben Pandirá el poder máximo sobre la tierra si le adora a él. Y resulta ser que el Cristo lo rechaza y logra vencerle y le dice: escrito está, a tu Señor no tentarás. Y lo ubica allí. Las leyendas dicen que el que vende su alma a la oscuridad también adquiere poder. Entonces, mi propuesta es esta: es mejor amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro todo, dentro de nosotros y dentro de nuestros semejantes y dentro de la naturaleza y dentro del cosmos, que argumentar o desear un pacto con las potencias titánicas de la Tierra. Porque una es solar, permanente, luminosa, y tenemos derecho a ella, que es en el Cristo, que es en el Padre, que es en la luz, y el otro no, porque el otro es la perversión, el otro es la insurrección y la locura, y es lo que se conoce como la logia negra o el camino tenebroso. Eso no lo estamos hablando aquí, simple y llanamente estamos aclarando la situación. Entonces, ¿qué queda aquí descubierto?
que las potencias tenebrosas de la naturaleza salen en tentación al guerrero de la luz, a aquel que está trabajando sobre sí mismo por el Cristo, en el amor, por el amor, para el amor, para liberarse de sí mismo y de las potencias titánicas de la tierra y del abismo y de donde sea. Entonces, ¿quién nos puede salvar? El Cristo, que es el amor. Pero para ello tenemos que ser tentados como Él fue tentado. Y ese proceso de tentación es una ciencia. Y se conoce como la ciencia del probismo, que fundamenta la ciencia de la paciencia. Es decir, de los principios liberadores. Estamos concluyendo ya la edición 239 de Superando Nuestros Límites. Gratitud infinita a la audiencia. En todo caso, mi exhortación es para que logren despertar en el amor y convertirse en amantes, en amadores, y para que resplandezcan de luz en esta tiniebla, y para que rompan con la oscuridad, no solamente dentro de sí mismos, sino donde se paren. Amén. Vamos a convertir rápidamente estas ondas hertzianas de cristal AM610 en oratorio, en el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, a ti, Logos divino, que eres la luz, que eres el amor, que eres el Señor de toda perfección, que eres nuestro Redentor y Salvador, te suplico que doquiera hay una cama de dolor, un lecho de un enfermo, donde haya un ay de enfermedad, donde haya un llanto por enfermedad, te suplico que en la gracia de tu amor nos perdone y nos sane y derrame sobre nosotros tu espíritu de sanación y de vida. Te imploro, Señor, que doquiera donde haya hambre, desolación y miseria y carestía, derrames tu espíritu de prosperidad, de riqueza, de abundancia. Te ruego, Señor, que en los hogares donde reine la violencia, el grito, el golpe, el llanto, la discusión, la desesperanza, la traición, el divorcio, el engaño, derrame sobre ellos, Señor, el espíritu de unión, de paz, de amor, de felicidad, de concordia, de consuelo, para que resplandezca la felicidad sin límites de la Sagrada Familia, para que resplandezca el abrazo mutuo, para que resplandezca y reine el beso santo que es el ósculo. También te suplico, Señor, que el amor que hay en ti, que es el único amor que hay, penetre en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, para amarnos, Señor, para que podamos jugar con nuestros niños, para que podamos proporcionarles belleza, para que con ese amor, Señor, podamos fortalecer y guiar a nuestros jóvenes, para que con ese amor, Señor, podamos amar a nuestros ancianos, honrarle, servirle, salvarle, para que con ese amor, Señor, podamos a través de tu consuelo, que nuestro corazón, Señor, sea consolado y calmado del dolor que nos produce los seres amados que se nos han ido, que Venezuela llora, que nosotros lloramos, y que para ello te pedimos, Señor, en tu misericordia, que derrame sobre ellos prosperidad, libertad y protección de acuerdo a la ley. Amén. Señor, realiza el milagro de hacernos humanos, pero también te suplico para aquellos que puedan en el traje de bodas del alma creártelo para ti en el tálamo nupcial, fortalécelos e ilumínelos para que así sea. Por último te pido, Señor, para la humanidad doliente que es la gran huérfana, que sus príncipes derrame sobre ellos en su corazón y en su espíritu sabiduría y amor. Amén, amén, amén.